Opción. Pastor, Sí, voy a compartir pantalla ya. ya, Ya, bien. Bueno, a nuestro grupo nos tocó el punto uno, ¿no? Acerca de la salvación como inicia. Si bien es cierto, sabemos de que el pueblo de Israel sufría la opresión en Egipto, ¿no? La aflicción. Entonces, como ellos estaban eh, oprimidos por los egipcios, siendo esclavos, necesitaba haber alguien que lo pueda liberar. Entonces vemos en el capítulo uno versículo 17 hemos podido ver de que Dios utiliza a las parteras como instrumento para poder iniciar la salvación por los niños, ¿no? Si bien es cierto, el versículo eh, 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron en la vida de los niños. Este versículo nos muestra la salvación por los niños, ¿no? Si bien es cierto, los hebreos estaban condenados a morir por la orden del faraón, entonces la salvación se manifiesta en que Dios utiliza las parteras, ¿no? Como instrumento dentro de poder proteger a los niños en su nacimiento, estaba ahí Moisés. Luego vemos en el versículo 20 que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, ¿no? Por el temor de las parteras, el pueblo fue preparado para la liberación. La salvación fue no solamente en este caso, bueno, ahí en ese tiempo, con todos los niños, bueno, con Moisés. Siguiente, en el capítulo 2 vemos también acerca del plan de salvación desde el 5 hasta el 10, ¿no? Si bien dice el versículo 5, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Si bien es cierto, antes de ese versículo, el, mm, el faraón se dio cuenta de que aún seguían viviendo los niños. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Mandó a que todos los niños fueran arrojados al río. Entonces, aquí en el capítulo 2 versículo 5 vemos que Dios utiliza a la hija del faraón, algo sorprendente, ¿no? Si bien es cierto, ella dice que tuvo compasión, entonces vemos eh, el plan que el Señor tenía ya para iniciar la salvación, ¿no? Entonces, por, por la compasión, por la misericordia que Dios puso en el corazón de la hija del faraón, pudo ser protegido, ¿no? Moisés, ¿no? Entonces este versículo nos habla que mientras el faraón había decretado la muerte de los niños hebreos, Dios estaba preparando el rescate de aquel que sería el libertador de Israel, que es Moisés, ¿no? La hija del faraón llega precisamente al lugar donde se encontraba la arquilla. Si bien vemos aquí, como mencioné, fue un instrumento para poder salvar a Moisés. Luego, en el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque las aguas lo saqué. Si bien es cierto, el nombre de Moisés es, ¿no? Porque de las aguas lo saqué. Y muy interesante porque él fue el que sacó por medio de Dios al pueblo de Israel, ¿no? No solamente describe el rescate de Moisés en el río Nilo, ¿no? Sino que también anticipa la misión que Dios tenía para más adelante, acerca de la liberación del pueblo. Así como Moisés fue sacado de las aguas para salvar su vida, después sería usado para poder sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, eso es lo que hemos podido trabajar con el grupo pastor y son los ya, versículos que hemos podido ver cómo inicia, ¿no? ya, muy bien. Ya, pastor. Entonces ahí ya se está hablando de la salvación, ¿no? Ujú, Y efectos sobre todo de la vida de Moisés
que luego eso va a redundar en la vida del pueblo, ¿no? Para más adelante. Bien, gracias. Ya, pastor, muchas Me gracias. envían ahí con sus nombres, ¿ya? Ya, pastor, lo voy a Ya. agregar. El número dos ahora, vamos en el orden porque los textos que aparecen ahí es el número 2, ¿no? El capítulo 3 al 11. Sí, pastor, me Ya, toca a mí, si mal no me equivoco. Sí, voy a perfecto. presentar también. Voy a presentar, a ver dónde estamos. Acá estás. Ya. Eh, Bendito, súbete para acá arribita. Ya. Mm, ya no veo ya. Acá está. Ya. Ya. Bien, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Acá con mi equipo yo hemos debatido sobre con respecto a la salvación, ¿no? Y sí, hemos encontrado muchas alternativas, pero por temas de tiempo no lo hemos podido no lo hemos podido adjuntar todo junto, pero sí yo he tratado de hacer un resumen como tal para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y entre eso vamos a ver eso con respecto al libro del Éxodo. Eh, bueno, la pregunta 2, como nos tocó como grupo 2, es ¿quién y a quiénes según el Éxodo 3 al capítulo 11? Bueno, como todos sabemos, ante todo siempre tenemos un contexto histórico de dónde proviene, ¿no? ¿Pero dónde proviene la salvación según Éxodo? Bueno, primero hemos visto que la salvación viene a través de en la situación en la que se encuentra Israel. O sea, vemos que durante los siglos de Egipto había mucha tranquilidad por la esclavitud. ¿En qué voy? Aquella esclavitud vemos que los israelitas sufrían opresión política según a la situación en la que el pueblo clamó, he visto la aflicción de mi pueblo, y ese es un texto muy conocido para nosotros, ¿no? Es que como en el Éxodo, como bien claro dice en Éxodo 3:7, vemos cómo Moisés hace su llamamiento, ¿no? Por el pueblo, cómo se siente angustiado, perdón, cómo está en la situación, quiere que el pueblo se sienta tranquilo y por eso también como otra parte del contexto en el Éxodo 3 vemos que Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Vemos que es la iniciativa de la salvación que no surge del hombre, sino de Dios mismo. Para eso Dios lo declara en el versículo 8 que ha descendido para librarnos de la mano de los egipcios. Bueno, ese es un principio que enseña que la salvación es un acto de gracia divina. Y bueno, también ahora entre eso vemos la misión de Moisés, que también puedo adjuntar aquí, que habla que es escogido como instrumento de la liberación. Sin embargo, el verdadero Salvador es Dios, como bien claro lo mencionamos en el momento. Ahora voy a, perdón, ok, ya vamos ahora, voy a decirles a quién, o mejor dicho, a quiénes. Primero, como leemos acá, la salvación es para el pueblo como todo el del pacto. En primer lugar, la salvación está dirigida al pueblo de Israel. Ese viene a ser digamos, el concepto principal. Pero como bien dice ahí, Dios recuerda que el pacto con Abraham y Isaac, como también con Jacob, fue por medio de la liberación de Egipto, que viene a ser la manifestación de la fidelidad de Dios a sus promesas. Por tanto, la salvación está relacionada con una alianza divina y eso es algo correlativo porque en los capítulos 3 al 11 muestran que Dios interviene con ellos, ¿no? A favor de quienes sufren injusticia, que viene a ser que está a favor de quienes pueden ser salvados. Y durante ello puedo complementar que también hablamos en temas de los tiempos de Israel, el de destinario principal es el relato que muestra que la acción salvadora de Dios tiene un alcance más amplio. O sea, esto estamos hablando durante el tiempo de las plagas, ¿no? Que muchos egipcios reconocieron, perdón, el poder de Dios. Aunque algunos comenzaron a tener las palabras del Señor, pero otros obedecieron las advertencias divinas. Otro punto también es que los extranjeros que creyeron, con los que creyeron, posteriormente vemos que sugiere que hay personas no siendo israelitas decidieron identificarse con el Dios verdadero, pues era por la salvación, por tanto, a través de la salvación, perdón, por tanto no estaba limitada exclusivamente a una etnia, claro, una etnia.
Y por más adelante podemos ver con respecto a las plagas, como me lo mencioné, las plagas como un medio de salvación y juicio. ¿A qué quiere decir esto? Que las plagas revelan el poder de Dios. O sea, en las 10 plagas que lo mencionan no fueron solamente actos tributarios, cada uno tenía un propósito. ¿Cuál es? Mostrar la supremacía de Dios. Es muy importante poder aclararlo, ¿no? Porque ¿cómo se dice? Desenmascara o hace entender que la impotencia de los dioses en egipcios era convocar al arrepentimiento. Y por último, podemos decir que el juicio para unos era la liberación y que para otros era también ¿cuándo dice para la, ay, perdón, perjuicio para era la paz, para la liberación, más que nada. Y así para ir culminando, pastor, esto, todo lo que podemos ver en la salvación, según el Éxodo, según a quienes alcanzan esta salvación, perdón, podemos ver, está dirigida la salvación hacia ¿cómo dice acá? No, para toda persona en el mundo en total, que ponga su fe en Jesucristo, de manera específica, o sea, todo aquel que cree y confiesa que Jesús es su Salvador. Y entre ellos vemos unas fuentes que lo señalan, que está los pecadores a impío, como lo dice como lo mencioné, la Biblia enseña que ningún ser humano es inherentemente justo o perfecto. Todos lo sabemos eso, ¿ve? No hay ni como dice en la Escritura, no hay un justo ninguno que sea perfecto del Señor. Al pueblo de Israel también, que estaba alcanzando el abismo de Egipto, sufría la opresión bajo el faraón. Todos sabemos que el faraón tenía ese poder de poder dominar al pueblo, pero el pueblo no se sentía muy seguro, ¿cómo lo puedo explicar? Muy seguro con el mismo faraón por su gobierno, perdón. Dios también podemos ver otro punto que salva al pueblo que no puede librarse por sus propias fuerzas, que voy así, que no están depende de ellos, sino estaba a dependencia del Señor para que el pueblo sea salvado. La salvación, por otro punto, incluye a los hombres, mujeres y familias, niños enteras del pueblo de Israel. O sea, no era excepción, no había ninguna excepción a las personas para que sean salvas. Todos se salvaban si creían. Y ahora también podemos hablar a aquellos judíos y gentiles por igual. El plan de Dios era que elimina las barreras nacionales y religiosas, revelando que no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues todo, pues todo esto es el que invoca el nombre del Señor y salvo. Y eso es verdad, hermanos, porque nosotros debemos, para creer que somos salvos, debemos invocar el nombre del Señor. Y sí, para poder dar una breve conclusión, pastor. Este mensaje nos enseña que Dios salva a los oprimidos, cumple sus promesas y llama a toda persona a reconocer su señorío, o sea, a reconocer lo que realmente Él es el Dios que nos guarda, nos cuida y nos salva ante todo momento y en cada momento. Y para eso, pastor, nosotros debemos creer y tener en claro lo que el Señor quiere para nosotros de aquí en adelante. Bueno, eso sería todo, pastor. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Solamente mencionar un detalle. Cuando menciona que Israel es el pueblo del pacto, hay que recordar que primero el pacto fue con Abraham, ¿no es cierto? Con Isaac, con Jacob, pero todavía no había habido un pacto con el pueblo. Eso se va a dar cuando el pueblo vaya al desierto, ¿no? Ahí en el desierto, entonces Dios hace un pacto con su pueblo. Todavía no era el Dios del pacto, nada más. Ok, Ese es pastor. un detalle que hay que ver también en el tiempo, ¿no? Sí, más explicativo lo hace esa parte, sí. Claro, eso quiere decir que Dios que no es que Dios te establece, sino que Él te da, ¿no? Él te Te da da la después, o sea, salvación. dentro de su plan te establece en su propósito, ¿no? Entonces eso hay que ver también el otro lado, porque hay muchos que están hablando por las redes de que como Israel es el Dios el pueblo de la promesa, Dios tiene que cumplir su promesa porque es su pueblo. Y creo que no es así. Dios no tiene por qué, digamos, no podemos arrimar a Dios, ¿ya? Y reclamarle por una promesa, porque Dios está por encima de de todo aquello. Claro, que Dios va al final en su promesa va a ser su propósito, no porque está obligado
por la promesa, sino en su libre soberanía, ¿ya? Que ese es otro elemento, ¿no? Hay una tendencia en otras iglesias a decir, no, tú dices esto en tu palabra y tienes que cumplir. ¿Qué cosa? O sea, Sí. ahora le exigimos a Dios que cumpla con sus promesas. No era al revés, que Dios nos exige que nos eh, que obedezcamos a su palabra y pongamos por obra su ley. Es Dios el que reclama eso Mm, al hombre y le reclama a su pueblo. No es al revés, ¿ya? ya, Felizmente nosotros no estamos en esas tendencias, pero hoy hay iglesias así, son la mayoría de iglesias que está ahorita abanderando el mundo evangélico, ¿no? Donde ellos dicen, sí, yo reclamo, yo decreto, yo profetizo, ¿no? Como si fueran Dios. Y demandan a Dios todavía, sí, dicen, ¿no? Yo te demando, Dios, porque tu promesa dice esto y tú tienes que cumplir. Por favor, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Para mm, no tergiversar el asunto. Entonces, entonces, Dios actúa, pero Dios no es porque por su pacto es obligado, porque si el pueblo no hace conforme al pacto, entonces Dios no tiene por qué hacer nada. Y de hecho que así fue, ¿no? Con Israel, por eso lo sacó, sí, eso fue. lo Con sacó y Israel mismo ahora pasó eso. actúa en la Sí, con iglesia, Israel mismo. claro. Y el hecho de que estamos ahora como iglesia tampoco nos asegura nada si es que nosotros no estamos en su pacto, ¿no? Nosotros tenemos que estar en el pacto de él, ¿ya? No Dios bajo sus promesas, no, no. Somos nosotros. Muy bien. Ya, ya, pastor. Ah, Marta, sí, Sí, Pastor, cuando estaba explicando sobre las palabras que escuchamos, ¿no? Que mencionan sobre el decreto, en todo caso, ¿cuál sería lo mejor? ¿Decir que la palabra de Dios dice claro. o O sea, hay algunos que han tomado una moda, ¿no? Una moda evangélica hoy día, ¿no? Yo decreto, yo profetizo, yo anuncio, eh, porque dice que como la palabra tiene fuerza, entonces di la palabra y se va a hacer, ¿no? Y como tú ya estás en la palabra, cuidado, porque ese no es el comportamiento de un creyente. No, nunca se le ve a ningún profeta ni a ningún apóstol haciendo esa práctica, ¿ya? Así que esa no es la forma de conducirnos nosotros. No, tenemos que estar sujetos a Dios. Me sujeto a tu palabra, Señor, ¿ya? Y tu palabra es la que tiene que guiar mi vida, ¿correcto? Y en esa palabra, ahora sí, ¿ya? Señor, tu palabra dice esto, o si no a la iglesia sobre todo, ¿no? La palabra de Dios dice esto y tenemos que nosotros estar bajo su palabra. Eso sí podemos decir, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, nada de decretos, porque Dios ya decretó, Dios es el soberano. Bueno, está Pastor, muy bien eso, sí, sí, Blanca. para precisar de que eh, todo el propósito, perdón, todo el plan es de Dios, ¿no? Entonces, Sí, y la salvación, como dice, es con un propósito. Y el propósito, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando Dios libera a Israel, es únicamente para sacarlo de Egipto, ¿no? No solamente es eso, sino tiene un propósito. Dice, ¿para qué? Para que lo adoren. Y cuando nosotros salimos para adorarle, ya tenemos que entender nuestra posición, ¿no? Dios es Dios y nosotros existimos solamente por su soberana gracia, porque el que inició la salvación, y aquí desde el capítulo 3 al 11 es Dios, ¿no? Es Dios el que empieza, el que se acerca al hombre, el que busca al hombre, no somos nosotros, ¿no? Porque dice de nosotros nada podemos ver y podemos tergiversar y entender mal, pero ya nos estaríamos saliendo del contexto bíblico
el decir decreto o yo hago, porque estaríamos cayendo en una absurda, digamos, autosuficiencia, ¿no? Sí, Y hay que entender que Dios es soberano, es el gran yo soy, como dice, y el verdadero cristiano tiene que ver, pues, es el ejemplo de Cristo, ¿no? Que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y el ejemplo en el Getsemaní, ¿no? Eh, que no se echa mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y a veces hay que entender que Dios permite muchas cosas difíciles, como ha permitido, digamos, aquí que el pueblo de Dios pasara a esta esclavitud para entender y gracias. comprender y ver, ¿no? Cómo es estar en comunión con Dios y separados de Dios. Entonces, Gracias. cuando vemos aquí que Israel fue liberado de Egipto, nosotros somos liberados del pecado, ¿no? Y solamente a través de la obra de Dios en el desierto, a través de Yahvé o Jehová, nos ha sacado, como dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿No? El propósito es Ujú. para adorarle. Y en la adoración no podremos, este, tenemos que entender nuestra condición, de que Dios es Dios y nosotros somos obra de sus manos, creados por Él, ¿no? Para su gloria. Y como decía, ya las conclusiones que hemos hecho el trabajo juntamente con Cris y todo el grupo es que la salvación es el origen, es la iniciativa y la soberana voluntad de Dios. Así es. No es Así es. solamente Dios, nosotros no podemos hacer ni hemos hecho nada para que seamos salvos, ¿no? Todo empieza. Y si hemos visto un poco sobre los acontecimientos, las plagas constituyen, ¿no? Simultáneamente los actos de juicio, ¿no? Y hay que entender que todo tiene un propósito, como a veces no podemos entender en el momento que estamos atravesando, pero todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y también Así en es. este pasaje que hemos tenido, pastor, Dios muchas veces permite el endurecimiento de las personas, ¿no? Porque Dios a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. ¿Y cómo aceptamos eso? Decreto de que ya no estés endurecido, podríamos, ¿no? Caer de repente algo gracioso, pero la soberanía de Dios, Él es Dios, pues, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que Él es Dios, absolutamente. Él es el que gobierna. Y lo que hemos entendido también en esta lectura es que la liberación de Egipto anticipa la salvación plena revelada posteriormente por Jesús. Y el Muy bien. mensaje central es que Dios salva a los oprimidos, como ya lo dijo Cris, no cumple sus promesas, llama a toda persona a reconocer su señorío, porque en esta lectura que hemos tenido, no solamente es el pueblo de Dios el que fue salvo, los mismos egipcios que fueron temerosos y se arrepintieron, ¿no? Fueron salvos, ¿no? Y también cuando salen en el Éxodo, o salen ya al desierto, muchos egipcios salieron. La salvación es universal, desde siempre para Ujú. siempre. Eso es lo que quería precisar, pastor. Ya. Muy bien. Algo más solamente para llenar y espera los demás grupos. Tiene que ver con este aspecto de la idolatría, de los juicios, ¿no? Esos juicios tenían que ver con Dios que está mostrando su poder. Es Dios todopoderoso, que derriba a los dioses egipcios. Todas esas plagas están dirigidas a dioses, ¿ya? Y el último es el primogénito, ¿no? Que también era considerado un dios, ¿no? Era el hijo de Faraón y el Faraón era el hijo de Dios, ¿no? Entonces, bajo ese criterio está el asunto. Lo otro que hay que ver también aquí es que, bueno, ahí Gustavo Gutiérrez trabajó este libro y de aquí sacó su teología de la liberación, ¿no? O sea, le hizo una lectura social de lo que estaba aconteciendo en Egipto, ¿no? Y parte de eso tiene razón, ¿no? Más allá de que por ahí algunos plantean que trató de trabajar o meter
socialismo, izquierda o comunismo. No, no, nada tiene que ver con eso. Creo que aquí es claro, había una esclavitud y Dios levanta a Moisés para sacar ese pueblo que estaba explotado, ¿no? Y como dijo Blanca, Dios a veces permite que pueblos estén oprimidos así, ¿no? No sé si yo comparo con lo que estamos pasando ahora, es que Dios nos ha metido, hemos tenido casi 10 años, 20 años, ya casi 20 años casi, pero los 10 últimos han sido atroces como país en el Perú, en términos políticos, en términos sociales, ¿no? Y ahorita estamos en una encrucijada. ¿Va a seguir eso o se va a empeorar el asunto? Bueno, Dios lo está permitiendo. Yo digo, bueno, de acuerdo a eso, bueno, Señor, si tú hiciste eso a tu pueblo y le permitiste todo esto, bueno, que venga lo que tiene que venir, pues, ¿no? Para poder entender, porque no hemos entendido como pueblo y aparte que hay otros intereses ahí, ¿no? Que no voy a hablar sobre este asunto. Quiero hablarlo solamente estrictamente en relación a lo que el Éxodo por lo menos nos plantea. Ese es el otro lado, pero por otro lado también el asunto de la salvación, ¿no? O sea, la salvación en términos espirituales podemos sacar del Éxodo ese aspecto, ¿no? El faraón debería ser el diablo, Egipto es la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Viene Moisés, que es un tipo de Jesús, y entonces Jesús, Él nos salva, ¿no? Nos libera y nos lleva a la tierra prometida. Ese es el elemento que utilizamos nosotros así, ¿no? Y creo que Pablo lo dice así también, ¿no? Pablo menciona ese aspecto de haber sido liberados, ¿no es cierto? Para entrar a la tierra de promisión, ¿no? A la eternidad. Entonces, ese es el otro lado, que es lo único que nosotros establecemos, o por lo menos entendemos como vital. Pero hay que ver la otra parte también integral de la que hemos estado hablando, que es concreta también, ¿no? Que implica también, así como Dios se preocupó por el problema social de Israel, pues también Dios está preocupado por los demás pueblos también de la misma manera, ¿no? Ese es el otro lado que, bueno, solamente se los menciono eh, porque en el caso de Israel se dio, ¿no? Se dio así, ¿ya? Nunca más llegó a ser esclavo de esa manera, aunque no olvidemos que también fueron llevados, ¿no es cierto? Cautivos a Babilonia, ¿no? Esa es otra etapa también, pero eso es por la desobediencia del pueblo, ¿ya? Que entró a otra situación y a otra condición. Bueno, eso es otro estudio en todo caso. Muy bien, vamos al grupo número 3, ¿ya? Y trabajemos aquí. Número 3, a ver, el grupo. Disculpe, pastor, se manda el grupo, ¿no? Para mandar el PPT al grupo en general. ¿Sí, Ya, no? sí, 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 lo que han trabajado me lo mandan, ¿ya? Sí, sí, ahí Gracias, lo voy a muy mandar bueno al el grupo. trabajo de Cristian, Ya. también el trabajo de nuestra hermana del grupo anterior, también, Astrid, creo. Astrid, ¿no? Muy bien, creo que ha sido un buen trabajo, muy bien. Entonces, el grupo 3, a ver cómo es, cómo están. A ver cómo está el chat. Voy a compartir el trabajo para Martita. Rosa, muy bien. Ah, Rosa la va a compartir, ¿no? Rosa o Marta. A ver, adelante. Buenas noches, pastor y hermanos. Ah, somos del grupo 3 y vamos a compartir sobre el Éxodo del 12 al 24, sobre cómo es la salvación. Aquí hemos visto el significado de la salvación que podemos ver. Dios liberó a Israel mediante la Pascua, la sangre del Cordero y de la salida de Jesús de Egipto.
y los sacó de la esclavitud, los hizo cruzar el Mar Rojo y los condujo hacia una nueva vida de libertad y un pacto con él, ¿no? La siguiente, hermanita. Puedes pasar el otro. Aquí vemos los elementos de la salvación que nos muestra en el libro de Éxodo, ¿no? El cordero, que tenía que ser sin defecto. Cada familia debía escoger un cordero perfecto, no cualquier animal, ¿no? Que servía. La salvación tiene un costo y un estándar, ¿no? Así lo tomaban. La sangre en los dinteles, como podemos ver, ¿no? Lo acomodaban. Y la sangre que lo rociaban en las puertas no era una magia, digamos, ¿no? Sino era una señal de fe y obediencia. Eh, Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros, ¿no? En 12 y 13. La salvación no dependía de quién era, sino de estar bajo la sangre. También vemos el ángel de la muerte, ¿no? Que pasa, el juicio cae sobre Egipto, pero Israel es eximido. Esto establece un principio fundamental. La salvación implica ser librado de un juicio merecido. Como era el cordero, no bastaba con poner la sangre, había que comer el cordero listo para partir. La salvación implica aprobación personal y disposición de cambio, significa profundo. La salvación no es solo escapar del peligro, sino ser sustituido. Otro muere en lugar de, en tu lugar, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo lo salva? En Éxodo 12 al 24 nos muestra que Dios salva a Israel de varias maneras, ¿no? Acá podemos ver que el primero envió los 10 plagas sobre Egipto para demostrar su poder y eh, para que Faraón dejara salir al pueblo. Luego instituyó la Pascua. Cada familia debía sacrificar un cordero y poner su sangre, ¿no? En los postes de la puerta. Esa sangre sería una señal de protección cuando pasara el ángel, el destructor, ¿no? Después de la última plaga, el faraón permitió que Israel saliera de Egipto. Cuando el ejército egipcio los persiguió, Dios abrió el Mar Rojo para que los israelitas cruzaran en seco. Luego las aguas volvieron a su lugar y los egipcios fueron derrotados, ¿no? Finalmente Dios los guió por el desierto, les dio alimento, agua y les entregó su ley en el monte Sinaí. La salvación no fue solamente sacarlos de Egipto, también fue guiarlos, cuidarlos durante el camino hacia la tierra prometida, ¿no? El siguiente punto. Aquí podemos ver en forma de resumen que la liberación de la esclavitud fue a Israel que estaba oprimido bajo el poder del faraón, ¿no? Dios interviene para sacarlo de la esclavitud y darle libertad. Esto simboliza como Dios libera al ser humano de la esclavitud del pecado. La redención por medio de la Pascua, la sangre del Cordero Pascual protegió a los israelitas del juicio. En el Nuevo Testamento esta figura apunta a Jesucristo, ¿no? Quien se llama el Cordero de Dios, ¿no? Eh, Paso del Mar Rojo, pues, entendemos que Dios abre el mar para que su pueblo escape de sus enemigos, representa la salvación divina frente a una situación imposible para el ser humano. El pacto y relación con Dios, la salvación no termina por la salida de Egipto. Dios lleva a Israel al Sinaí para establecer una relación de pacto con él. Acá en esta imagen podemos ver un poco de resumen del Éxodo 12 al 24. El significado de la salvación vemos que es la obra de Dios que nos libera del pecado y la condenación para restaurarnos y darnos una relación eterna con Él, ¿no? Y vemos, ¿no? En el primer cuadrito, el Éxodo 2, Dios preserva, tiene un plan, ¿no? Con Moisés. Y en el siguiente, el Éxodo 13, nos habla sobre la Pascua, ¿no? Dios
libera, Dios nos libra. Em, También en el Éxodo 14, el Mar Rojo, Dios nos salva, ¿no? Podemos ver ahí, y también en el Éxodo 19, Dios se revela en el monte. En el Éxodo 24, el pacto, una relación, ¿no? Que hay la ley. Em, Entonces, aquí entendemos en que también cómo sería actualmente la salvación. Los cristianos lo vemos en la esclavitud en Egipto como la esclavitud del pecado, ¿no? También el Cordero Pascual, entendemos que Jesucristo es el Cordero de Dios. La sangre de las puertas es entendemos que es la fe de la obra de Cristo, ¿no? Actualmente. La sangre de la salida de Egipto es la conversión de la nueva vida. El Mar Rojo, liberación del poder del pecado, ¿no? El desierto es el crecimiento espiritual, y el Sinaí de la ley, aprender a vivir según Dios. También el pacto vemos como relación con Dios mediante Cristo, ¿no? Entonces acá, bueno, más abajo creo que hay otro cuadrito, más abajo creo que aparece un cuadrito, ahí está. Bueno, Egipto liberación, el desierto dependencia y el Sinaí pacto, ¿no? Ya no eres esclavo mío, el desierto es aprendo a confiar, y en Sinaí soy tuyo, tú eres mío, ¿no? A Dios. Em, bueno, Dios salva a Israel para que sea su pueblo. Hoy, según el Nuevo Testamento, Dios salva por medio de Jesucristo para perdonar el pecado, transformar la vida y restaurar la comunión con Él. Eso sería todo, pastor. muy bien, gracias. Bueno, muy bien explicado. Y creo que concentra todo lo que hemos estado hablando. Solo un detalle estaba pensando, ¿no? Porque estamos hablando de pacto. El pacto no solamente era, en este caso era con Dios. Dios es el que da digamos, la iniciativa para ese pacto, ¿no? Pero hay diversos pactos que el hombre hacía, ¿no? O los convenios que hacía, o los contratos. Uno de los contratos era el matrimonio también, ¿no? Y entonces hoy, por eso creemos que el matrimonio es un pacto, ¿no? Y creo que en ese pacto está firmándose esto hecho, ¿no? Cuando alguien toma el matrimonio, va por ese paso, entonces ya no, su vida no le corresponde, es de la otra persona, ¿por cierto? Por eso creo que ahí muy bien ese refrán, ¿no? Yo soy, yo soy tuyo, ¿no? Pero también entonces, por otro lado, tenía que ser, tú eres mía, ¿no? Ambas cosas son, ¿no? Tuyo y mío, ¿no? Correspondiente, ¿no? Entonces creo que eso también tiene ese ejemplo, por lo menos en esa figura del pacto, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Es un pacto. Muy bien. Ahora vamos al número 4 ahora. No, Daniel, ¿querías hablar o sí? No, no, ya, perfecto. Ya. Adelante. Entonces, muy bien. Ahora sí, el número 4 y vamos trabajando esta parte. Ya. Buena participación de ustedes. Quería hacer esto justamente para que ustedes todos vayan entrando en esto. El éxodo se adapta a esto, hermano, ¿no? Se trabaja en ese sentido. Está muy bien. Vamos ahora sí, número 4. A ver quién le corresponde. Aquí tengo yo el número. Es Dana Poma, Daniel Romero y Eli Medina. Este, ahorita va a proyectar, supongo, Dana. Muy bien, Dana, entonces le esperamos. Ujú.
Ya saben, también me lo comparten, ¿ya? ¿Sí se logra ver, pastor? Adelante, sí, sí, Sí. Bien, a ya. ver, nosotros hemos desarrollado tres propósitos de la salvación, ¿ya? Como título principal, pastor, usted lo que pidió es por qué dentro del propósito del Éxodo, pero nosotros hemos introducido una pregunta de manera interna. ¿Para qué nos salvó Dios? Ujú. Bien, el propósito principal. No tiene como fin último la libertad e independencia del pueblo, sino la comunión con Dios. Dios los salvó para poder vivir en medio de ellos. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que pues es para poder restaurar, para poder tener la cercanía, ¿no? Que se había perdido por medio, o mejor dicho, desde Adán. Se perdió la cercanía con el Creador, o sea, con Dios. El propósito de identidad. Los capítulos 25 al 35 detallan las vestiduras de los sacerdotes, como en el caso de Aarón, y el sistema de sacrificios. Esto nos muestra que la salvación tiene el propósito de transformar la identidad del pueblo. Ahora, ¿para qué? Para convertirlos en un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, la santidad. Dios establece un sistema, el altar, los sacrificios, ¿no? Para que un pueblo imperfecto pueda relacionarse con un Dios perfectamente santo, incluso cuando el pueblo falló rotundamente, y lo vemos como un ejemplo, el ejemplo del capítulo 32 del mismo libro del Éxodo, con el caso del becerro de oro. Entonces, los capítulos 33 y 34 también muestran que el propósito incluye la reconciliación y la gracia continua por parte de Dios, claro. Y propósito final. El libro de Éxodo termina de una manera espectacular en el capítulo 40, cuando el tabernáculo finalmente se determina de construir tal y como Dios lo ordenó. Acá hay un versículo bíblico en capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora, ¿para qué? Propósito final de la salvación es la manifestación de la gloria de Dios. Bien, gracias, gracias por escucharnos. Que la gloria de Dios llene nuestras vidas como llenó en el tabernáculo. Gracias. Muy bien, gracias, gracias. Sí, ciertamente tiene que ver con eso, ¿no? Es para la manifestación de la gloria de Dios, pero también por otro lado tiene que ver con esa relación, esa comunión de Dios con su pueblo, ¿no? Porque es recíproco el asunto, ¿no? Aquí hay que tener cuidado también porque uno puede pensar que egoísta Dios, ¿no? Todos los quiere centrar en Él, ¿no? Ese es por un lado, y pensar que entonces Dios es egoísta y que es egocéntrico, ¿no? Entonces la adoración solamente para Él. ¿Por qué quiere Él la adoración? ¿No? Y hay que tener el cuidado, ¿verdad? Yo estoy diciendo desde esa perspectiva porque algunos en cuando prediquen la palabra o cuando se encuentren con Él, va a decir, sí, pero ¿por qué Dios quiere que lo adoren? Entonces es egocentrista, ¿no? Entonces le pueden echar la culpa de esa manera, pero acá no hay eso. Esa manifestación de su gloria era para beneficio de su pueblo, ¿no? Entonces ahí tiene que ver en esa relación mutua, ¿no? Eh, el adorar a Dios y el estar en buena relación con Dios redunda en beneficio finalmente del pueblo, no de Dios, porque nosotros no lo vamos a hacer más Dios adorándolo a Él, ¿no? Cuanto más lo adoremos, algunos pensarán, bueno, entonces más intensamente es Dios, no. Él sigue siendo Dios más allá de nuestra adoración. Él es Dios más allá de todo lo que nosotros le rindamos en cuanto a culto y servicio. Él no deja de ser Dios. No necesita de paso de nuestra adoración.
Dios no necesita nuestra adoración. Somos nosotros los que necesitamos adorar a Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Él. ¿Correcto? ¿Ya? Porque adorar a Dios, y hay que entenderlo bien, ojalá que entienda eso, porque ya hemos dicho, o sea, Dios no necesita de nuestra adoración. Lo que necesitamos nosotros es adorarle a Él para entonces ser semejante a Él. Somos nosotros los que finalmente somos beneficiados, ¿correcto? De esa relación y de esa bendición. Y Dios está para dar esa bendición, ¿no? A ver, Sí, Eli. pastor, pues estoy escuchando lo que dice y también es claro que Dios es el que nos busca, nosotros no lo buscamos. Claro, Por eso enumera también sus maravillas para que lo adoremos también, porque en el fin último del ser humano se ha creado es adorar a Dios según la concepción de claro, es Westminster. para que seamos para su gloria, para que lo adoremos. Pero ya hemos dicho, o sea, no es, no está centrada esa adoración para que Dios se satisfaga de eso, sino para que nosotros, entonces, en esa adoración, entonces nos asemejemos a Él y vivamos de acuerdo a sus bendiciones. ¿Correcto? Ese es el camino. O sea, Dios, al adorar a Dios, el beneficio es del creyente, del Hijo de Dios, ¿no? Y ya lo dije, y creo que es claro, ¿no? O sea, cuanto más adoración le hagamos a Dios, no lo hace más Dios. Dios sigue siendo Dios igual, ¿no? A eso es lo que quería decir. Daniel, a ver, Daniel. Eh, Pastor, bueno, Sí, toda la razón, ¿no? Dios no necesita de nuestra adoración porque Dios ha existido antes todavía de que existamos nosotros. ujú. Ahora, Nosotros somos lo que necesitamos y debemos adorarlo a Él porque ese es el sentido y el propósito para lo cual nos ha creado, exacto, para la alabanza de su gloria. Sí, la idea de la adoración es que el hombre adora a Dios con cuanto más lo conoce, ¿no? exacto. Y, Sí, y si vemos en el Éxodo, eso es el sentido. Por ejemplo, hay un salmo que dice, no te turbes, alma mía, ¿no? Porque he de adorarte una vez más. Entonces, si lo vamos al Éxodo, ellos pasaron un desierto, ¿no? Donde Dios fue el que llamó al pueblo, Dios lo santificó, primero, bueno, la gracia, Dios lo santificó, y ahora lo adora, ¿no? El pueblo de Israel al cumplir, lógicamente, Dios traerlos a la tierra prometida después de tantas cosas que ellos mismos provocaron. Entonces creo que la adoración va por ahí, ¿no? Mientras uno, pecador, va viendo la fidelidad de Dios, la demostración de Dios en nuestras vidas y vamos conociendo su gracia, su perdón, su amor, su fidelidad. Entonces es ahí donde nace realmente una adoración. No, no porque la necesite, sino porque vamos conociendo más de él. Y también para exacto. lo que dijo Dana en la exposición, todo es tipo y sombra, ¿no? En el Antiguo Testamento se entiende mejor el nuevo, y todo se cumple en Cristo Jesús, ¿no? Entonces esos fueron los tres puntos que Dana tocó, ¿no? El tema de la Exacto. comunión, el tema del sacerdocio y al final la gloria de Dios. Exacto. Muy bien. Y sobre todo, otro elemento que quiero mencionar de la adoración, ¿no? La adoración en el Antiguo Testamento, cuando está diciéndole Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿no? Deja ir implica que lo libere del servicio. Ellos estaban sirviendo al Faraón, estaban sirviendo a Egipto, ¿ya? Ese servicio era un trabajo forzado, pero ese trabajo forzado era para la gloria del Faraón, para glorificar y engrandecer al Faraón, ¿no? Entonces, desde esa situación, Moisés va y le dice, no, mi pueblo no está para esto, es para que adore a Dios. O sea, cambia la figura, tiene que ir a servir a Dios ahora. Entonces, aquí hay otro elemento, la adoración en el Éxodo también implica servicio, servir a Dios. Y creo que en todo el texto bíblico, servicio y adoración van juntos. Entonces, la adoración, ¿cómo la entendemos? ¿Es solamente cantar, alabar a Dios, crear nuevos signos, estar en el culto?
esos son elementos necesarios y que debemos tener, claro, pero no se reduce la adoración a esos actos litúrgicos, ¿no? Más bien son consecuencia de la adoración y el servicio que le doy a Dios en mi vida diaria. O sea, dice la Biblia que somos hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Y Colosenses dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, ¿no? Lo que hagamos, sea nuestro oficio, trabajo, nuestra participación en todo, tiene que ser para la alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Hacerlo todo para Dios. Ese es el sentido de la adoración y el sentido del servicio, ¿verdad? Entonces, no necesariamente estoy diciendo, bueno, entonces, si no hago un servicio en la iglesia, no estoy sirviendo. No, tu servicio se inicia en el acto mismo de que eres un hijo de Dios, ¿no? Creo que eso hay que entender también ahí. Cristian, Sí, pastor, en conclusión, entonces podemos entender en este estudio de Éxodo que encontramos dos tipos de adoración, ¿no? En este estudio de Éxodo, el de adoración al Señor y el de adoración ¿cómo se llama? Al faraón, ¿no? Pero recordemos que también ya, ahí vemos una diferencia que podemos entender, ¿no? ¿Qué tipo de oración hacemos, ¿no? Con el Señor. En este caso, como yo lo puedo estar escuchando, la adoración viene a ser con una agradecimiento y un arrepentimiento también con lo que estamos haciendo, ¿no? ah, Como ya, claro, hay claro. adoraciones hasta adoración falsa, como bien en el Éxodo, en el Éxodo le explica, con en este caso con el faraón, que ofrece sus sacrificios, todo, pensando que Dios le va, ¿cómo se puede decir?, enaltecer, pero cosa que no es así. Y en cambio, y ahí también podemos entender nosotros cómo nosotros podemos realmente adorar, no solamente como usted bien claro le dice, con alabanzas, con adoración, sino con qué otra forma. Y yo también pienso igual que usted y como todos, no es el servicio. El servicio es un acto de adoración, no creamos que es solamente un acto de Claro, poder, como bien claro dice la palabra servicio, ¿no? El servicio exacto, es uno de los actos de adoración, porque ahí entendemos nosotros cómo estamos con el Señor y cómo demostramos ese amor y ese carácter de Cristo para con las personas, o sea, los hijos del Señor. exacto. Y ahí vamos a este otro aspecto, ¿no? Que de la adoración, como tú estabas mencionando. Eh, Se adora solamente cuando hay redención, hay liberación, una verdadera adoración a Dios. Israel no tenía eso, no podía entender hasta que Dios lo libera, ¿no? Y aún así eso les costó, ¿no? Les costó 40 años estar en el desierto, entender, ¿no? Todo lo que Dios quería hacer con ellos. Les fue muy difícil. Salir de la condición de esclavitud del faraón, de la esclavitud de Egipto, les costó 40 años. No fue fácil, ¿ya? Entonces, creo que eso es otro aspecto ahí. Entonces, la adoración a Dios tiene que ser entonces con nuestra vida misma, nuestra vida entregada. Creo que ahí Marta lo mencionó también con ese aspecto del pacto, ¿no? En el pacto está mi entrega total a Dios y ahora soy de Él y Él es mío, ¿no? La misma figura que aparece en Cantar de Cantares, ¿no? Entonces, esa figura es lo importante. Pertenecemos a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿ya? Eh, y quiero decir algo más también, ¿no? Podemos servir en una organización, una denominación, una iglesia, pero pertenecemos a Dios por sobre todo y pertenecemos a su iglesia, ¿no? Y trabajamos y hacemos la labor mediante una denominación o una organización, pero mi servicio a Dios no se reduce a mi denominación. Soy un servidor de Dios para hacer luz al mundo, ¿no? Entonces creo que eso es otro elemento importante también que nos enseña el caso del Éxodo, ¿no? Porque Dios hace portentos y milagros, saca ese pueblo y lo ordena y también lo va formando como pueblo, porque mire, 430 años de esclavitud
No, Perú no vivió tanto tiempo, ¿no? No vivió más que 230, algo así, de esclavitud. España ha tenido 700 años, le pasó casi el doble de lo que pasó a Egipto, Israel en Egipto. Pero siempre quedan rasgos de alguna manera, ¿no? Y esos rasgos se fueron puliendo en el desierto. Y luego Dios los lleva cautivo a Babilonia. Y uno diría, pues en Babilonia van a aprender las cosas pecaminosas paganas de Babilonia. Pero se guardaron y de alguna manera, en esos 70 años que estuvieron ahí, la influencia persa fue de alguna manera, pero les dio la libertad para que ellos siguieran practicando su fe. Y eso fue la diferencia, ¿no? En Egipto no tenían la capacidad, ya la habían perdido. Habían perdido a lo lejos, se acordaban de que sus padres habían adorado a Dios, ¿no? Pero si no hubiera sido por Moisés, eso se hubiera terminado, e Israel hubiera desaparecido, ¿no? Pero Dios permitió, ¿no? Y enrumbó el camino y sacó a ese pueblo para darnos un modelo y un ejemplo. Así que el Éxodo es un ejemplo de nuestra vida, ¿ya? Es un ejemplo de vida, de cómo debemos pasar nuestra vida cristiana, ¿ya? Gracias por este tiempo. No sé si alguien quiera añadir algo más. Un buen tema creo que ha sido ahora, ¿no? Y hemos terminado con un resumen muy bonito, entonces adoremos al Señor de veras con todo, ¿no? Para que Él derrame de su bendición y también seamos semejantes a Él, ¿no? Ese es el camino, ¿ya? Muy bien. Gracias por todo esto y muchas bendiciones. A ver, ¿más quieren decir? A ver. Ya, no se olviden de enviar sus trabajos aquí, ¿ya? Y encaminarnos bien, ¿ya? Gracias, hermanos, bendiciones. Estamos viendo, Buenas creo noches a todos, que hermanos. Pastor. ahí estamos, ¿ya? Noches. Buenas noches, pastor. Pronto, el próximo Buenas noches, martes, pastor. ¿eh? Gracias. Buenas noches, Seguimos. pastor. Buenas noches.